Bom dia. Esta apresentação da ponência para o Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas, a Amazônia Brasileña, Problemas y Desafíos, de la Universidad de Salamanca y el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad. La ponencia se llama La modernidad, la modernización y la no modernidad del mundo de la vida humana y la diversidad de la naturaleza en la América Latina y en la Amazonia, presentado por el profesor Camilo Torres Sánchez de la Universidad del Estado de Amazonas en la frontera triple Colombia-Brasil-Perú. Edward Wilson manifestó que nos tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnologías propias de los dioses, y que eso es muy peligroso para las circunstancias actuales que vivimos, como ustedes deben saberlo muy bien. Por eso es que la ponencia comienza con una reflexión sobre la naturaleza humana y no humana. Si existe una naturaleza humana no humana fuera del mundo de la vida humana, o si la naturaleza salvaje está dentro de la humanidad como su primero fundamento y que debemos siempre estar presentes estudiando ese, siendo simultáneamente seres humanos y seres animales sociales vivos, en esa dualidad que el ser humano se desarrolla y se desenvuelve su civilización. O si el ser humano y el mundo de la vida natural son simplemente una máquina o un sistema que puede ser manipulado como un simple mecanismo, ¿no? Con el colorado de que el mundo de la vida humana hasta ahora, nominado como sociedad, podría ser también tratado como un mecanismo mecánico o un sistema. Esos supuestos de naturalidad y humanidad son construidos como esos supuestos son utilizados para el uso, para el manejo de plantas, animales y para las relaciones entre las personas en el mundo todo, ¿no? En esta comunicación pensamos que el mundo de la vida humana y natural se hacen uno al otro en una contradicción permanente que no puede ser resolvida y solamente transformada utilizando las redes sociotécnicas y de domesticidad que fundamentan las formas estructurales del mundo, de la vida en la región amazónica. La región amazónica es importante en este debate porque es la última frontera de lo que podríamos llamar una naturaleza prístina o salvaje intocada en el mundo, y donde viven poblaciones indígenas que tienen esas características o que las podrían tener. Es una pregunta que hace parte también de esta reflexión. Entonces el ser humano se debate con esa fiera que tiene dentro, y asimismo las ciudades viven en la eterna oposición con las florestas naturales, construyéndose a partir de la destrucción de las florestas. Esta oposición hace parte de todo este debate sobre el proceso de desarrollo, el proceso de desenvolvimiento de la sociedad. Bueno, las civilizaciones también se han opuesto unas a otras, dependiendo de su mayor o menor arraigo con las identidades fundamentales en la experiencia de la vida o de lo vivo. Más de cualquier manera, el proyecto europeo de desarrollo es el proyecto de la modernidad, que precisamente es un avance precisamente en las estructuras de racionalización y de pensamiento racional que alejan o afastan a la sociedad de sus orígenes naturales. Entonces, un objetivo importante de esta comunicación es ver si es posible entender los encuentros y desencuentros entre el mundo de la vida natural y el mundo de la vida humana en la América Latina. De América Latina y en la Amazonia, sin discutir las fuentes e ideas del mundo, modernidad, vida, naturaleza y biodiversidad. O si la humanidad y si para hacer eso tenemos que aislarnos de las fuentes europeas del mismo proyecto moderno, o realmente tendremos que hacer la crítica a la influencia de Europa en América Latina y en la Amazonia. Se debe tener la modernidad técnica, a la modernidad como un proyecto civilizatorio, o a la modernidad como un proyecto de barbarie. Y esa no modernidad que existe en la Amazonia, ¿será que es civilizatoria o es también debe ser entendida como parte de un proyecto de bárbaro y de falta de civilización? Esas son las preguntas que nos surgen. Y en medio de todo eso tenemos un proceso de modernización técnica racional que a través de estructuras tecnológicas, más también de un pensamiento que llamaremos de modernización, se instaura y se incluye en este debate a través de su avance progresivo también en la región amazónica. Sobre ese debate de los orígenes de la modernidad y de sus manifestaciones y de sus desdobramientos,
Te han sido escrito bastantes cosas, ¿sí? Más básicamente es el origen del proceso de racionalización, un proceso de desencanto del mundo que es llamado, ¿no? Que llevó a la desintegración de las concepciones moralistas, religiosas y las costumbres tradicionales en el mundo, que generaron que en Europa occidental una cultura profana y supuestamente universal. Eso llevó a la segmentación de las diferentes ciencias empíricas modernas, la autonomización de las artes y las teorías de la moral y el derecho fundamentadas en valores universales, que elevaron la formación de esferas culturales y de valores cerradas sobre sí mismos y que posibilitaron procesos de aprendizaje individual, siguiendo las leyes internas de esos problemas que fueron formuladas por esas teorías racionales, ¿no? Permitiendo especialización y universalización de los saberes por fuera de un contexto natural, tanto humano como biofísico. Bueno, ese es más o menos el proyecto de la modernidad europeo. Más vamos a seguir la trilla de esa modernidad hasta llegar en la Amazonia y ver cómo esas propuestas fueron incorporadas en la región y eso cómo influencia las propuestas de desarrollo, de desenvolvimiento en la región. Por eso mismo nosotros debemos tener grande conciencia de que Europa diseñó sus florestas naturales en el siglo III antes de Jesucristo con el Imperio Romano. O sea, la experiencia de la naturaleza en Europa es bastante precaria. Entonces, esa experiencia se da a partir de una visión más romántica que de una experiencia real de lo que sería el mundo natural. Y por eso mismo se pasó de una comprensión de la naturaleza como de un enemigo que había que destruir para poder aprovecharlo, por una visión empática con la naturaleza más que ya no existía. Esto se llamaría en cierta forma el ideal romántico de la naturaleza europea que todos ustedes conocen y que en cierta forma perjudicó bastante la forma como el europeo enxergaba la naturaleza en América tropical y en la Amazonia principalmente. Bueno, en ese sentido, Héctor Alimana nos llama la atención sobre que para comprender mejor la implantación de la modernidad europea en América tropical, que sería América Latina, debemos comprender que existe una primera modernidad que fue originada en Portugal y España, donde a través de las conquistas ultramarinas y el establecimiento de un modo de producción fundado en el mundo tropical, con plantaciones de caña de azúcar, la minería y el régimen de esclavitud, y un régimen de administración colonial asociado a una visión religiosa ultraconservadora del pensamiento de la Contrarreforma, se instauró en lo que sería el Brasil y en América del Sur el proceso de esa primera modernidad, que no es bien una modernidad, es más bien una implantación de una visión ya deformada de la idea de la modernidad europea. Aconteciendo eso, nos damos cuenta que esa implantación de esa modernidad europea nunca tuvo gran violencia sobre la floresta tropical amazónica, porque los europeos fueron incapaces de destruir la floresta en esa época y ya sirvió como refugio para muchas poblaciones indígenas y después esclavos que se refugiaron a la floresta y consiguieron mantener sus formas de vida, sus redes simbólicas de domesticidad, sus propios usos de plantas, animales y sus propias visiones culturales, lo que generó precisamente que la Amazonia no fuese completamente ocupada y que las tentativas de deforestamiento e incorporación económica también no fuesen completamente bien sucedidas, que no hubiese éxito en eso. Entonces, por eso no se puede decir que en la Amazonia se implantó un proceso completo de una racionalidad instrumental al estilo de la modernidad europea. Por eso sobre Amazonia y sobre el mundo tropical existen varios debates de cómo la modernidad se implantó en la región. Ahí tenemos el debate sobre la naturaleza intocada, sobre si Amazonia es un paraíso terrenal, sobre la cuestión de si la Amazonia era ocupada por grandes poblaciones humanas con una cultura avanzada o si realmente era Amazonia inexplotada, no poblada, que vendría a ser ocupada por los europeos. Y esos debates todos llevan a la visión que Europa y los europeos tienen de la Amazonia y de cómo debe ser ocupada, influenciando inclusive las visiones de conservacionismo y las visiones de desarrollismo imperantes actualmente en la región amazónica. De cualquier forma, está probado que las florestas tropicales americanas fueron capaces de sustentar grandes poblaciones humanas con un elevado nivel de cultura
y con un uso de su diversidad biológica bastante alto, lo que inclusive se manifiesta hasta ahora con la especificidad amazónica de su alimentación, su cultura alimentar y sus sistemas de producción específicos para la región, que no fueron destruidas por el avance de la invasión europea. Entonces existe un problema sobre la cuestión del avance europeo, la modernidad europea o su modernización en la Amazonia que debe ser discutido para ver cuáles serán las visiones de biodiversidad y naturaleza que fueron implantadas o que se intentó implantar. Dos elementos importantes de este avance de la modernidad, aparte de la profanización de la cultura occidental, fue el desarrollo de esas sociedades modernas, como por ejemplo el desarrollo del sistema capitalista de mercado, con la empresa capitalista como medio de avance primero, y el aparato burocrático del Estado, que se implantaron en la región amazónica de una manera también precaria y que no consiguieron impactar tanto como en otras regiones a la naturaleza, a la biodiversidad y a las poblaciones amazónicas, más que no dejó de se mezclar y de influenciar bastante el proceso de desarrollo en la región. Bien, esos son los grandes trazos, el cuadro de la modernidad europea occidental que fue implantada aquí en la región. Más precisamente la pregunta es, ¿en la Amazonia precisamos que se implante esa modernidad europea occidental o precisamos que se haga una reconstitución de la modernidad a partir de una nueva visión del mundo? Ahí para eso precisamos discutir cuál es la naturaleza de América Latina, una América Latina no moderna y naturalmente viva, una América Latina que tiene poblaciones no modernas y que tiene paisajes que todavía son de naturaleza, vamos a decir, sí, prístina y salvaje. Eso marca una diferencia muy grande con la modernidad europea y precisamente esa es la cuestión que estamos debatiendo ahora. De cualquier forma, América Latina no tuvo la experiencia completa de la modernidad, tampoco de la modernización tecnológica, más sí tuvo las manifestaciones del horror, de la invasión y también las proyecciones de neuróticas de inferioridad, inmaturidad, degeneración, insalubridad y salvajería que los europeos y los neoeuropeos proyectaron para dominar la fauna, la flora y a los pueblos amerindios originarios. Eso debe generar una resistencia localista en la región y también nuevos discursos de precisamente de intentar cuestionar esa verdad que es pregada por Occidente para encontrar el sustrato de dominación que está por detrás de sus discursos y también el sustrato de dominio y de poder que está por detrás de muchas de las propuestas de desarrollo que los organismos multilaterales o que los propios gobiernos y las empresas hacen en la región amazónica y en el mundo tropical. Esos discursos del bien común, del futuro mejor, de la alianza para el progreso, todo eso es cuestionado precisamente por su sustrato de dominación y de poder que tienen por detrás. Y un elemento importante es la cosificación técnica que se dio a partir de los años 50, con el abandono del proyecto civilizatorio de la modernidad y el lanzamiento de un proyecto tecnológico racional de ocupación y destrucción de la Amazonia a través del uso de tecnologías y de teorías de administración racional a partir del capitalismo y del propio Estado, que lleva precisamente a una modernización racional más irracional que destruye la naturaleza amazónica y que nos muestra un poco que existe un proyecto de voluntad de poder y de destrucción en la Amazonia, que se da a partir de los medios tecnológicos y de los objetos, no tanto a través de la ideología, a través de la imposición de objetos de la racionalidad, que no son solamente objetos útiles y eficientes, pero que los queremos mucho y por eso desarrollamos estrategias para su explotación y su destrucción a partir de la minería, las soluciones hidroeléctricas, de carreteras. Y por eso tenemos que buscar una interpretación a partir, por ejemplo, de Martin Heidegger, que muestra arranca el velo de la razón moderna, mostrando la mera voluntad de poder de la modernidad y de la modernización, y que eso deberá avalar el involucro de Astro, dentro del cual el espíritu de la modernidad se objetivó socialmente, y atacando precisamente el mundo no moderno y llenando precisamente la necesidad de este diálogo, de esta reflexión entre modernidad europea occidental, proyecto, modernización tecnológica, extractivista, destruidora, que es lo que está aconteciendo en la Amazonia, y las no modernidades que existen en la Amazonia con sus diferentes visiones del mundo, de redes de domesticidad y redes sociotécnicas de uso de la diversidad biológica. Gracias.